meditar un poco acerca del tratamiento y de las personas que sufren esa enfermedad. Bien, el doctor Ángel Nicam Hernández es médico neurólogo, trabaja en el Hospital Regional de Ica, es past presidente del Grupo Stroke del Perú, miembro de la American Academy of Neurology y pues ya muy conocido por ustedes, un especialista en neurología. Así que, doctora Nicama, muchas gracias por su presencia y vamos a estar muy atentos a su ponencia. Chicos, recuerden también que se va a colocar el pretest, tienen que ir llenándolo, por favor, para que valga su asistencia y al finalizar se va a pasar el post-test. También las preguntas van a realizarlas al final, pueden encender su micrófono o también van a poder dejarlas en el chat. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a... No sé si se ve la presentación. A ver. ¿Se logra ver o todavía? Buenas noches, doctor. ¿Sí se ve? Se ve, ¿no? Ya. Cierto. Entonces voy a pasar. Perfecto. Vamos a ver. Bien, buenas noches. Entonces, primero agradecer a la organización por la invitación. En otra oportunidad hemos hablado acerca de la fisiopatología y el tratamiento de la epilepsia. Y en esta oportunidad, en la actualización, he preferido hacerlo a manera de un ABP, de un aprendizaje basado en problemas, poniendo un caso problema que espero todos ustedes me ayuden a resolver. No sé si se escucha bien, me interesa mucho que se escuche y que se esté viendo para poder dar fluidez en este caso. Se escucha muy bien, doctor, y también se ve la presentación. Perfecto. Entonces, en este caso vamos a hablar de diversos puntos, ¿no? Una introducción, caso, el diagnóstico, el tratamiento y un comentario. Efectivamente, el 8 de febrero se celebró el Día Internacional de la Epilepsia y hay aproximadamente más de 65 millones de personas en el mundo que padecen epilepsia. Y aproximadamente el 80% de los pacientes con epilepsia se encuentran en los países en vías de desarrollo. Para estudiar la epilepsia hay diversos abordajes, ¿no? Dentro de los cuales el más importante es indudablemente la historia clínica. Ahora con los medios que se tienen, con los medios virtuales, casi la gran mayoría cuenta con un celular. Y en más de una ocasión nos envían los episodios de crisis que presentan los pacientes, lo cual nos hace también discriminar mejor de qué tipo de epilepsia, de qué tipo de crisis epiléptica se trata, la duración, las características, porque caracterizarlo es muy importante para el abordaje, el diagnóstico y el tratamiento. Pero en esta oportunidad yo quería presentarles un caso que espero me ayuden a resolver, porque el logro de aprendizaje para hoy día debe de ser el manejo de un paciente con estado epiléptico. Usted está de guardia, vamos a suponer que es interno o residente de medicina, y la enfermera le avisa que ha llegado un paciente de 73 años a la emergencia y que se encuentra convulsionando, ¿no? Ha llegado acompañado de una amiga y manifiesta que lo lleva porque le ha notado al paciente dolor de cabeza de 3 días de evolución y entonces lo nota también pálido antes de salir de casa y lo convence para ir al hospital, ¿no? Pero justo cuando está llegando al servicio de emergencia, el paciente empieza a convulsionar. Ella da la voz, así que inmediatamente el personal lo socorre y lo ingresa al ambiente de emergencia de medicina. Usted llega inmediatamente después del llamado de la enfermera y lo observa inconsciente al paciente, cuyo nombre es Roberto, y le ve además una coloración azulada en los labios.
con una mirada hacia la izquierda. Además, cialorrea y movimientos involuntarios de las 4 extremidades. Entonces ahora es el turno de ustedes. En su opinión y basado en la información clínica previa que da la acompañante, en este caso del paciente, ¿ustedes creen que es un problema médico? Y si creen que eso es así, ¿cuál de estos puede ser? ¿Una crisis de ausencia? ¿Un infarto de miocardio? ¿Una crisis tónico-clónica? ¿Una crisis focal sin alteración de conciencia? Y la E debiera de ser crisis disociativa. Acá le separamos, ponemos una E, crisis disociativa. A ver, ¿qué me dicen? Ustedes, es un momento en que ustedes están de guardia, por ejemplo, y de pronto llega un paciente como el que estamos mencionando. ¿Qué me pueden decir? A ver, veremos el chat. ¿Qué creen? Si es un problema médico, ¿cuál de ellos creen que es? Una crisis disociativa, por ejemplo, es aquella en donde el paciente está teniendo una pseudocrisis, o sea, una falsa crisis. A veces puede ser en el escenario de alguna discusión, de algún estrés, de alguna situación que lo lleve, en este caso, a un descontrol emocional y el paciente puede hacer una especie de crisis convulsiva, pero que no es real, ¿verdad? Entonces, ya tienen ustedes las alternativas que les voy mencionando. ¿Qué será? Crisis de ausencia, es un infarto quizás, una crisis tónico-clónica, una crisis focal sin alteración de conciencia, una crisis disociativa. ¿Qué me dicen ustedes? Es necesario que participen, ¿no? Porque ustedes saben que la enseñanza actual es estar centrada en el estudiante y ustedes tienen que participar activamente. Si no, no podemos avanzar. Ustedes me ponen de repente aquí, en este caso, la letra de pronto, o alguien abre el micro y me dice qué es lo que está pensando. Vamos, me ayudan. Doctor, buenas noches, disculpe, me comunica por interno si por favor podría volver a poner el caso porque hay unos chicos que recién se han unido y que quieren opinar. Mientras los chicos están opinando, por favor. Claro, claro, no hay problema. A ver. ¿Se ve allí? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces es una enfermera, la enfermera le avisa a usted que está de guardia, usted es el interno o el residente de medicina, y le dice que ha llegado un paciente varón de 73 años a la emergencia y que este paciente se encuentra convulsionando, ¿no? Ha llegado acompañado de una amiga quien manifiesta que lo llevaba al hospital porque el paciente quejaba un dolor de cabeza de 3 días de evolución. Además lo había notado un poco pálido por la mañana y entonces lo lleva al hospital, lo convence, pero justo al llegar al hospital empieza a tener crisis convulsiva. Entonces, cuando usted llega a la emergencia, ante el llamado de la enfermera, observa al paciente inconsciente, con coloración azulada de los labios, la desviación de la mirada hacia la izquierda, salivación, ¿no?, abundante, cialorrea, y en plenos movimientos involuntarios de las extremidades. Este es el caso, y entonces lo que yo les pregunto, ahora es el turno de ustedes para poder avanzar, es si es que en base a esta opinión, a esta información previa que tenemos, ¿cree usted que el paciente presenta un problema médico? Que sea una crisis de ausencia, un infarto de miocardio, una crisis tónico-clónica, una crisis focal sin alteración de conciencia o una crisis disociativa. ¿Qué me pueden responder? ¿Qué me cuentan? ¿Alguien desea participar? Yo los espero, no hay problema. Es bien importante que participen, ¿no?, para poder avanzar. O me ponen la letra que ustedes consideran ahí.
Ya, Fabián, casi todos, Stephanie, muy bien. Hay varios que nos están respondiendo y de 5 respuestas, entonces hay unas 4 que nos mencionan que debe corresponder a una crisis tónico-clónica y uno de ustedes coloca de que puede ser una crisis focal sin alteración de conciencia. Muy bien, vamos a ver entonces. Bueno, en primer lugar, las crisis de ausencia son características en los niños, ¿verdad? Son las crisis que dan en los niños de edad escolar, alrededor de 6, 7, 8 años, que se quedan absortos mirando al vacío, y que puede dar varias veces al día y que muchas veces se confunde con déficit de atención. Y entonces los profesores a veces dan la voz a los padres porque dice de pronto que el niño no atiende o que es muy distraído, cuando en realidad lo que está teniendo son crisis convulsivas, crisis epiléptica en todo caso, ¿no? Recuerden que este es uno de los ejemplos de lo que alguna vez hemos hablado con ustedes, de que no toda epilepsia es convulsiva, ni toda convulsión es epilepsia. No toda epilepsia es convulsiva, convulsión viene de convelere, que significa sacudida. El mejor ejemplo de ello es la crisis de ausencia, ¿no? No toda crisis epiléptica es convulsiva, pero no toda epilepsia, no toda convulsión es epilepsia. Por ejemplo, puede ser el caso de la hipoglicemia. Un paciente puede convulsionar por hipoglicemia, pero no significa que sea epilepsia. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ejemplo en donde no toda epilepsia es convulsiva. No es un infarto, no tiene la historia. Lo más consistente es la C. Sí es una crisis, pero no es focal. Podría ser focal, pero el problema es que sí tiene alteración de conciencia. Y no es una crisis simulada, ¿no? Muy bien. Entonces, usted tiene un paciente en crisis tónico-clónica, ¿no? Y antes de cuántos minutos debe actuar antes de que sea considerado un estado epiléptico. Acá debiéramos llenar el espacio y la respuesta debe estar entre 1 y 30 minutos. Entonces la pregunta es, tenemos ya un paciente que todos han contestado muy bien, que es una crisis tónico-clónica, pero antes de cuántos minutos debemos de actuar antes de que esto sea considerado un estado epiléptico. Ustedes me colocan ahí en el chat, me ponen entre 1 y 30. O dicho de otra forma, a partir de cuántos minutos consideramos de que se trata de un estado epiléptico. Gracias, Katia, por tu respuesta. Muy amable. ¿Más respuestas, por favor? Gracias, César, por la respuesta. Bien, Manuel. Es una clase interactiva, así que voy a agradecer que participen. Gracias, Ethel, por la respuesta. Esperamos un par de respuestas más, ¿no? Para poder explorar los saberes previos que ustedes tienen respecto a lo que es un estado epiléptico. Vamos, vamos, participen. No hay que tener miedo porque deben de tener alguna idea. Seguro que más de uno sabe bien la respuesta. Más de 5 minutos, dice Dante, vamos, muy bien. Y entonces, nosotros debiéramos de responder lo siguiente. Si tenemos un paciente en crisis tónico-clónica, ¿antes de cuántos minutos se debe actuar antes de ser considerado un estado epiléptico? Antes de los 5 minutos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de 5 minutos a más se considera actualmente que debe de establecerse el diagnóstico de estado epiléptico. Esto en relación a que el mecanismo homeostático que tienen las neuronas para poder restablecerse después de un desequilibrio, ¿no?, de sus potenciales de acción es alrededor de los 5 minutos, generalmente menos de 5 minutos.
Entonces, cuando transbordan estos 5 minutos, estamos con mayor probabilidad de que el paciente siga convulsionando. La respuesta acá es 5. ¿De acuerdo? Lo que usted necesita saber es que de acuerdo a la ILAE, de la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, una crisis que transborde los 5 minutos tiene más probabilidad que se prolongue. Por tanto, debe ser considerado un estado epiléptico. ¿Esto en relación a qué? Porque la definición clásica que antes había de la ILAE para estado epiléptico era aquella crisis cuya duración es 30 minutos o más, o 2 crisis sucedidas sin recuperación de conciencia. Pero el tiempo era muy largo, muy prolongado. Entonces es importante que usted recuerde ello para la actuación en una emergencia. ¿Por qué? Porque ya cuando tiene 5 minutos o más, transborda los 5 minutos y sigue teniendo crisis, la probabilidad de que se prolongue es altísima, porque ya el mecanismo miostático neuronal ha sido vencido de acuerdo a los estudios. Muy bien, entonces Roberto, nuestro paciente que llegó a la emergencia, fue trasladado de inmediato a la sala de trauma shock. Siguió convulsionando, pero la amplitud de las convulsiones fueron disminuyendo. Se alternaban con periodos de no respuesta y respiración profunda. Se le colocó una máscara de oxígeno y electrodos también de electrocardiograma. Estaba taquicárdico, tenía 105 de frecuencia cardíaca, saturaba entre 89 y 93, y la enfermera reportó una temperatura de 38,4 y 119 de glicemia en ese momento, ¿no? En el examen neurológico rápido mostró pupilas dilatadas, no reactivas y mirada desviada hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces nuestro paciente que llegó convulsionando, ahora ya tenemos un poco más de datos, ¿no? Vamos avanzando en nuestro ABP. Entonces ahora es el turno de ustedes. ¿Qué es lo que le harías primero? Instalar el tratamiento agudo tan rápido como sea posible, tomar una historia detallada de la amiga del paciente, ordenar un electroencefalograma para confirmar el diagnóstico o requiere una tomografía cerebral. ¿Cuál sería la actitud que ustedes harían frente a este paciente? Mientras ustedes responden, aquí ya me están respondiendo. A ver, tienen la A, que es instalar el tratamiento agudo tan rápido como sea posible. B, tomar una historia detallada. C, ordenar un EEG. Y D, requiere una tomografía cerebral. Bien, les decía entonces de que en este caso hay algunos datos que son bien importantes a tenerlos en cuenta en lo que viene a ser la evaluación, ¿no?, de un paciente. Como por ejemplo que el paciente tiene las pupilas dilatadas, ¿no?, porque como hay un fenómeno autonómico en una crisis epiléptica, es importante determinar si la frecuencia cardíaca aumenta, que es una respuesta autonómica, o si también las pupilas están dilatadas, que es otra respuesta autonómica. Eso es muy importante para considerarla una crisis real versus una falsa crisis, ¿no? Entonces, porque es imposible simular pues una midriasis, ¿de acuerdo? Entonces, son elementos muy importantes dentro de la semiología, así como también la desviación de la mirada. En este caso, cuando un paciente tiene algo que irrite, por ejemplo, su corteza del lado izquierdo, entonces la mirada se desviará hacia la derecha. Y cuando se irrita su corteza derecha, no se estimula, se irrita, entonces la mirada estará desviada hacia la izquierda. O sea que es bien importante la desviación de la mirada para lo que viene a ser la localización también de una lesión en un paciente. Por lo menos es un signo orientador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me responden? ¿Qué es lo que harían con el paciente? ¿O me responden B? O sea, le harían una historia detallada de la amiga del paciente. En este caso, como es una emergencia médica, lo primero que tienen que hacer es tomarle las funciones vitales e instalarle el tratamiento agudo tan rápido como sea posible. Es muy importante eso, porque lo primero que hay que hacer es yugular la crisis. Ya usted lo vio que llega acompañado, tiene una pequeña historia en donde le dicen que lo ha llevado por cefalea y además palidez y luego convulsionó abruptamente.
está en plena crisis, usted no se va a poner a hacer una historia detallada, ¿no? Porque ya hizo una historia breve, que es lo que primero se hace, ¿no? Una vez que ya se instala el tratamiento, que es con la finalidad de yugular la crisis, parar la crisis, estropear la crisis para que no siga prolongándose en el tiempo, entonces nosotros podemos hacer alguno de estos otros pasos, ¿no? Muy bien. Ahora, si en ese momento nosotros tenemos que darle un medicamento porque ha llegado recién está convulsionando, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que le damos? ¿Y cómo lo administran? ¿Por qué vía? ¿Oral, rectal, endovenosa? ¿Qué efectos colaterales puede prever? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección que ustedes pueden dar en un paciente que llega convulsionando a una emergencia? A ver si alguien me anota. Muy bien, Ismael. Lo primero que damos efectivamente son las benzodiazepinas. Efectivamente, le damos benzodiazepina. Correcto. Ahora, una benzodiazepina me dicen, ¿y cómo la administran? Muy bien también el lorazepam, excelente, es una muy buena el lorazepam endovenoso, por lo que son las guías de tratamiento del estado epiléptico, son de primera elección, ¿no? Pero en nuestro país no tenemos lorazepam endovenoso. ¿Qué es lo que indicamos en una emergencia? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Porque así le van a llegar los pacientes, en este caso. Una benzodiazepina, me dicen entonces. Diazepam. Muy bien, César. Diazepam. Eso es lo que tenemos en todas las emergencias de nuestros hospitales. Desafortunadamente no tenemos lorazepam, que sería el indicado, ¿no? Pero el diazepam pues nos ha yugulado muchas crisis, tanto de niñitos que a veces le ponemos por vía rectal, como de adultos también ya por otra vía. ¿Qué vía? ¿Qué vía utilizamos en un estado epiléptico? La vía endovenosa, correcto. Y muy bien, Ismael. ¿Y qué prevén? La tercera pregunta era qué efectos colaterales hay que tener en cuenta, ¿no? Porque tenemos que estar alerta y se puede presentar. De repente le ponemos muy rápido el diazepam y ¿qué podría ocurrir? ¿Qué podría presentarse? Hay que tener mucha precaución que no se vaya a presentar ¿qué? Un paro respiratorio, una depresión respiratoria. Es muy importante que estén alertas. Por eso se pone diazepam endovenoso lento, es la indicación, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que necesita saber? Ya ustedes lo dijeron, de primera línea están las benzodiazepinas, ¿no? Eso es lo importante. Y también puede ser lorazepam, el endovenoso o midazolam intramuscular, ¿no? Es lo que se utiliza. Ahora, ¿qué preguntas te gustaría hacer al acompañante? Porque mientras la enfermera experimentada aseguró una vía endovenosa, se le está colocando la benzodiazepina, que en este caso elegiste el diazepam, usted espera el efecto de la medicación y también le ha solicitado los exámenes de laboratorio, pero desea realizarle unas breves preguntas, ¿no? A la amiga o al amigo. Entonces, en este caso, a la amiga del paciente. Y en ese tiempo usted va completando la historia clínica. Por lo menos díganme alguna pregunta que ustedes quisieran hacerle. ¿Qué le preguntaríamos? Esto es una sucesión de hechos que ustedes van a tener que ir haciendo, ¿no? Imaginándonos que estuviéramos en una emergencia. Es un aprendizaje basado en problemas que es muy importante para traer al terreno más práctico todos los conocimientos que uno puede tener. Bien, vamos a avanzar con esto. En principio, nosotros debiéramos preguntarle qué es lo que vio ella, ¿no? Esta mañana que lo venía acompañando. Nos dice de que ella lo vio desde hace 3 días con un poco de malestar, aquejaba dolor de cabeza y que el día de hoy lo vio pálido por la mañana, ¿no?
se le pregunta si sabe si Roberto ha sufrido de crisis epiléptica antes. Bueno, de lo que lo conoce y hasta donde ha podido conversar con él, prefiere de que no está enterada de que realmente haya sufrido de crisis antes. Solo que alguna vez le contó que tenía presión alta, ¿no? Pero que cuando le preguntaba acerca de si tomaba su medicamento para la presión, le decía de que era muy irregular para la toma de pacientes porque no era muy amigo de ir a los médicos ni de cumplir las indicaciones. Y le preguntas también siempre si es que ha notado por dónde se inició la convulsión, por alguna extremidad en especial, si es que tomó la cara o no. También le preguntamos siempre el tiempo que duró la crisis, aunque ella no lo precisó porque ya llegaba justo a la emergencia y comenzó a tener la crisis convulsiva. Pero bueno, en general, en términos generales, a la familia siempre, o al acompañante o al testigo, le preguntamos si es que sabe por dónde inició la convulsión. A veces lo precisan, ¿no? En todo caso, se le pregunta si es que ha notado que el paciente se miccionó, o si, por ejemplo, cambió de coloración, los labios, las uñas, etc. A veces no se percatan necesariamente de todo, ¿no? Pero podría servir algún indicio que nos pueda comunicar. Muy bien. Ahora miren lo que pasó. A pesar de recibir la máxima dosis de una benzodiazepina, la condición de Roberto no mejora. Él permanece inconsciente y continúa teniendo ciclos de movimientos tipos convulsivos y periodos con bajo tono muscular. Usted se pregunta en ese momento, ¿realmente se da un estado epiléptico lo que tiene? ¿Es correcto mi diagnóstico? Y ya para este tiempo va más o menos unos 15 minutos, ¿no? Y el paciente sigue con movimientos convulsivos y hay periodos en los cuales se alterna con bajo tono muscular, ¿ya? A pesar de que ya recibió la benzodiazepina. Entonces, ¿qué le damos en todo caso? Aquí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar? No ha mejorado en este caso con el diazepam que se le ha inyectado. Muy bien, vemos en el chat preguntas muy importantes, ¿no? Sobre la periodicidad de los episodios, es decir, si repitieron o no y si hubo periodos de conciencia entre ellos. Si ha visto a su amigo con algún tipo de aura, o sea, preguntarle si anteriormente ha tenido crisis y de repente si aquejó en algún momento algún tipo de aura. La respuesta es no. Periodicidad de los episodios no sabe, es la primera vez que presenta el paciente. Las preguntas están muy buenas. Yo le respondo lo que el familiar o la amiga sabía. ¿Qué tiempo tiene con el dolor de cabeza? 3 días. ¿Qué pasó minutos antes del dolor de cabeza? Se encontraba pálido, lo traía en su carro a la emergencia. Y en la emergencia comenzó a sacudirse, ella voltea, justo estaba llegando al hospital y nota de que el paciente estaba con sacudidas. Y eso es lo que hizo que ella inmediatamente se desesperara y llamara por ayuda, ¿no? Antecedente de traumatismo cráneoencefálico, muy bueno, muy buena pregunta también. Dice la señora que no, sí se le preguntó, pero nos mencionó de que no, de que no tenía antecedente de traumatismo cráneoencefálico. Correcto. Muy bien. Entonces, continuamos. Les decía ya, no respondió a las benzodiazepinas. ¿Qué iniciamos ahora? ¿Qué hacemos? Muy bien, César. ¿Planteamos otra medicación? Claro que sí. Sabemos que las benzodiazepinas son de acción rápida, pero que también rápidamente se diluyen en el organismo. En todo caso, para hablar farmacológicamente, rápidamente se van a desligar de su receptor. Ustedes recuerdan que las benzodiazepinas, como el diazepam, como el lorazepam, como midazolam, se unen a su receptor. Ese es el receptor GABA-A, o sea que son fármacos que lo que van a hacer es competir con el ácido gamma aminobutírico por el receptor. Y hay un receptor que se llama receptor GABA-A, también tiene receptores GABA-B, y las benzodiazepinas se unen al receptor GABA-A. Cabe mencionar que los barbitúricos también tienen receptores a nivel aparte, ¿no? A nivel receptores GABA diferentes a los receptores benzodiazepínicos, y que el alcohol también tiene sus propios receptores, ¿no? GABA,
de forma tal que si uno da 3 cosas a la vez, por ponerles un ejemplo, un paciente ha bebido, ya ha ocupado algunos receptores GABA, diferentes a los receptores de benzodiazepina, y llega y le pones diazepam, ya estás utilizando otros receptores GABA, y después le pones fenobarbital, estás utilizando otros receptores GABA que en conjunto potencian y pueden llevarlo fácilmente a un paro respiratorio, ¿no? Con bastante facilidad. Entonces recordar siempre la farmacología, eso es muy importante. Muy bien, entonces le vamos a iniciar, nos dice César, otro fármaco que es diferente a las benzodiazepinas, que son muy rápidas, para que tenga una acción más prolongada. Y ese fármaco en nuestro país y en muchos países es la fenitoína, ¿no? La fenitoína. Muy bien. Así que decidimos instalarle fenitoína, teniendo en cuenta la fenitoína se da 18 o 20 miligramos por kilo de peso, y debemos de tener algunos cuidados, ¿no? La fenitoína que está en todas las farmacias, en nuestros hospitales, cuando ustedes hagan su internado, van a estar en todas las farmacias de los hospitales del Estado y también de salud, o sea, MINSA y de salud, y en los hospitales de Fuerzas Armadas y policiales, siempre hay diazepam, hay fenitoína. La fenitoína es un fármaco que va a tener que diluirse y tenemos que diluirlo en dextrosa o en cloruro. ¿Qué piensan ustedes? Porque en una de ellas no se debe de diluir nunca porque precipita y se malogran todas las ampollas de fenitoína que muchas veces están escasas. ¿En qué diluimos la fenitoína? En cloruro, dice Marco. Y muchas veces, cuando no tienen mucha experiencia, las internas de enfermería o una enfermera joven lo diluye en dextrosa y se precipita. Genera una coloración blanco-lechosa y ese fármaco, esa combinación precipitada, no pueden ponerle al paciente porque pueden causar una iatrogenia, una complicación severa, ¿no? Siempre tienen que diluir en cloruro de sodio. Pareciera una obviedad, pero sin embargo es necesario repetirlo porque hemos visto estos accidentes muchas veces en las emergencias. Muy bien, la fenitoína la diluimos en cloruro de sodio y la fenitoína, vamos a suponer para una persona, le ponemos a 20 por kilo y que pese 50 kilos, entonces son 1000 miligramos y como la ampolla trae 100 miligramos serían 10 ampollas. Estas 10 ampollas tenemos que diluirlas en cloruro de sodio, generalmente a 100 centímetros cúbicos. Y la debemos de pasar aproximadamente en 30 minutos por volutrol. Siempre por volutrol, con microgoteo, ¿no? Calculado, para que pase en 20 o 30 minutos. No debe pasar a más de 50 miligramos por minuto, ¿no? O sea, que es bien importante tener en cuenta porque si no les causa hipotensión, arritmia. Entonces, en términos prácticos, cuando diluimos las ampollas de fenitoína, usted le dice a la enfermera que la ponga por volutrol, diluida en cloruro y que la calcule para unos 30 minutos. Mínimo 20 minutos, ¿no? Entre 20 y 30 minutos debe de pasar esa fenitoína para que pueda, digamos, evitarse los efectos, ¿no? Pero cuando estamos en un estado epiléptico, procuramos que sea en el tiempo ideal de 20 minutos como mínimo. Muy bien, eso es lo que hemos hecho con el paciente, ¿no? Y seguimos. Vamos a pesar del tratamiento, el estado epiléptico de Roberto continúa, aunque la fuerza de las manifestaciones motoras ha disminuido con el tiempo, ¿no? Hasta ahora continuó por al menos 30 minutos ya. O sea, se le puso la fenitoína, disculpen por aquí algunos errores, es por lo que lo he estado terminando, ¿no? Para cambiar la presentación, porque había hecho la presentación como hemos hecho ya la vez anterior, fisiopatología y tratamiento de la epilepsia, prefería hacerles un ABP. Entonces, hasta ahora continuó por al menos por 30 minutos, ya va teniendo la crisis 30 minutos aproximadamente. Y entonces, usted, que es el interno, el residente, junto con el neurólogo y el intensivista, deciden terminar con la crisis y para eso preferentemente proponen propofol o midazolam. Entonces la pregunta es, ¿por qué es necesario terminar? ¿Por qué tanta preocupación de todos los médicos para terminar el estado epiléptico de manera agresiva? ¿Cuáles son las posibles complicaciones de persistir las convulsiones?
Esto es muy importante y esta es justa la razón por la cual, pues, esto de los 30 minutos quedan considerados como el tiempo en la definición del estado epiléptico dejó de usarse, ¿no? Porque a partir de los 30 minutos aparecen lesiones severas, ¿no? Es decir, irreversibles en el sistema nervioso. Acá en esta bolita que estamos poniendo en el cráneo, es para recordar que transbordando los 30 minutos podemos tener lesiones irreversibles. Por ejemplo, en las células del hipocampo, que tienen que ver mucho con la memoria, en las células de Purkinje del cerebelo, que tienen que ver con la coordinación. Entonces, cuando no se trata, en este caso, un estado epiléptico, o por lo menos no yugula la crisis antes de ese tiempo, podemos tener consecuencias severas, como también edema pulmonar, podemos tener también infarto de miocardio, o podemos tener hiperglicemia, o podemos tener por las contracciones sostenidas, ruptura de las fibras musculares y rabdomiólisis con posibilidad de taponamiento renal. Entonces, cuanto más tiempo pase, mayores complicaciones multiorgánicas va a tener un paciente. Esa es la importancia de que ya uno comienza a preocuparse, a estresarse como médico, porque sabe las consecuencias que puede haber. Por eso es necesario terminar el estado epiléptico de manera agresiva, ¿no? Y cuando ya es un estado epiléptico que no responde, nosotros tenemos que pasar al siguiente paso del protocolo, que es anestesia, ¿no? A veces no hay exactamente esto. Antes no había mucho propofol, pero ahora ya todas las salas de anestesia lo tienen. Y midazolam, por supuesto, también. Había pues tiopental o el pentotal, que también hasta ahora se usa y que también se puede usar en estos casos. La idea es que esa actividad eléctrica que está en descarga permanente se vuelva plana. Es decir, que lo que tenemos que hacer es apagar ese fuego que tiene en este momento, entre comillas, todo el grupo de neuronas, ¿no? Entonces tenemos como que dormir a las neuronas para que estén estables, tranquilas y reposen y no lleguen a una muerte neuronal por tanta descarga que en ese momento existe. Recuerden que la epilepsia es una descarga hipersincrónica. En este caso, muchas neuronas descargan de manera casi al unísono y comienzan a dar todo este tipo de manifestaciones que dan cambios sistémicos. Muy bien. Entonces, el asistente te pregunta, a ver, señorita interna o señor interno, ¿cuáles son las causas de un estado epiléptico en una persona que nunca ha tenido crisis antes? Porque la señora que le acompaña dice que, bueno, como ha conversado con él, nunca le ha dicho que padece de epilepsia, así que hay una alta sospecha de que sea una persona que nunca haya tenido crisis antes. ¿Y cuáles serán las causas de ello, no? Entonces ustedes me pueden anotar de repente por el chat algunas causas de estado epiléptico en un paciente que por primera vez presente una crisis. Muy bien, Katia. Muy bien, Ismael, por su participación. Me dijeron daño neuronal, que era la respuesta. Correcto, ¿no? Katia nos dice un infarto cerebral. Muy bien. Un stroke, un infarto cerebral es una causa de estado epiléptico en un paciente que nunca ha tenido epilepsia. Y hace un infarto cerebral y entonces podemos tener efectivamente un estado epiléptico llamado estado epiléptico sintomático agudo, porque es la primera vez que lo presenta y es por un problema agudo que está presentando el paciente. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Aquí lo vamos resolviendo. Y todos vamos aprendiendo, ¿no? A ver. Ya, accidente cerebrovascular. Bien, lo que nos dice Diana lo tomaremos como un ACV hemorrágico, por ejemplo, ¿no? Una hemorragia cerebral por hipertensión arterial puede originar un estado epiléptico también, por supuesto que sí. Claro, son causas agudas. Siguiente, por ejemplo, la ruptura de un aneurisma por una hemorragia subaracnoidea puede darnos crisis convulsivas y darnos estado epiléptico. Muy bien, Francis. Hiponatremia. ¿Por qué no todas las causas son estructurales? Las causas metabólicas son importantísimas y la hiponatremia es una de las más frecuentes. Como dice César, las causas metabólicas. Hiponatremia, hipernatremia, hipocalcemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, hipermagnesemia. Entonces,
estas causas metabólicas son importantísimas, ¿no? El sodio y la glucosa son de las más frecuentes que ustedes van a ver en la emergencia. Entonces, ya para la pregunta cuando se las haga, ¿de qué exámenes pedirías, ¿no? Mientras has estado ordenándole a la enfermera, por favor, le va a colocar una ampolla de diazepam de 10 miligramos en lo venoso lento, por favor, y además le toma las muestras para enviar al laboratorio. Y la enfermera le pregunta, ¿y qué le voy a pedir, doctor? ¿Qué le solicitamos? Entonces usted le tiene que decir, le vamos a solicitar tal cosa. Entonces, muy bien, me han dicho muy bien, puede ser un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico, puede ser, por ejemplo, también en este caso la fiebre, como dice Ismael, en los niños se puede presentar efectivamente un estado convulsivo febril, perfecto, la hiponatremia, nos dice Francis, excelente, César nos dice la causa metabólica, si allí agarró todas, y esto está muy bien. Y ustedes mismos preguntaron si el paciente se había golpeado, pero en general, también como la pregunta es teórica, los traumatismos cráneoencefálicos pueden originarnos, ruptura de malformaciones arteriovenosas, ¿no? Puede ser también un granuloma parasitario, un granuloma tuberculoso, ¿no? Que sin embargo no habían dado manifestación, pero que en este caso pueden darla. Entonces ahora sí, la pregunta es, mientras usted le ha indicado a la enfermera que le coloque la benzodiazepina, también le ordenó que le tome muestras. ¿Qué exámenes le pediría? A ver, me anotan algunos exámenes. Se le dice, le solicita esto, por favor. ¿No? Lo que ustedes me pongan, yo les voy a dar los resultados más adelante. Si no me dicen, no. El electrocardiograma. Muy bien, el electrocardiograma ya es un buen examen. Tuvo una taquicardia sinusal, no había arritmias, tenía 105, subió hasta 120 de frecuencia cardíaca, pero siempre dentro del ritmo sinusal. Las ondas P estaban presentes en todas las derivaciones, ¿no? ¿Algún otro examen necesitarían? Muy bien, AGA y electrolitos. Correcto, se tiene que solicitar. Recuerden que estaba con un tema entre 87 y 93 de saturación de oxígeno, ¿de acuerdo? Y si nosotros queremos descartar la hiponatremia, como bien anota Katia, efectivamente hay que solicitarle también electrolitos. Vamos bien, jóvenes, muy bien. ¿Algo más? Glicemia, correcto. Y nosotros podemos tener una hipoglicemia, y así ha pasado más de una vez, que le piden de todo menos la glucosa y resulta que el estado epiléptico era por hipoglicemia que estaba en 30, en 25, en 40. Entonces, mucho cuidado, siempre que... El electroencefalograma, claro, es un examen importante también, que usualmente, así como hay EKG en las emergencias, debiera haber un electroencefalograma, ¿no? Demora un poco más para hacerlo, ¿no? Mientras estabilizamos al paciente, pero es un examen que le vamos a solicitar. Correcto, seguimos. ¿Algo más? ¿Alguien desea solicitarle algún otro examen más? Una tomografía, si se puede. Ya, vale. Vamos a tenerla en cuenta. Todo lo que ustedes me digan, yo les doy los resultados. Más adelantito le voy a dar los resultados, pero de todo lo que ustedes me están diciendo tiene. Y más otras cosas también. No sé si algo más desean pedirle, porque si ya no solicitan, después no tienen derecho a pedirme, doctor, y no le hizo tal cosa. Ah, no me dijeron. Ustedes son ahorita los internos que están en la emergencia y están comandando la emergencia y le están pidiendo a ellos. Resonancia magnética funcional, dice Diana. Ya en ICA tenemos resonancia magnética funcional. Ya la vamos a tener en cuenta todo lo que ustedes están solicitando. ¿Algo más? Uricreatinina, no dice César. Ya, vale. Uricreatinina, importante siempre dentro de lo que es la función renal. Recuerden ustedes que puede ser una insuficiencia renal, un paciente con taponamiento renal por el tema de las crisis. Claro, Ismael. Empiecen siempre de lo menos complejo a lo más complejo. Un hemograma, mínimo un hemograma. Un hemograma, ya. Muy bien, excelente. Entonces, continuamos. Bueno, no estamos haciendo una clase estrictamente expositiva como las clases magistrales. Estamos en un ABP con interacción, que por eso les pido su participación y yo veo que ustedes
pues si ustedes están preparados. Seguro los que están en ciclos superiores con esto también le están enseñando a los que están en ciclos inferiores. Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Ya ustedes me respondieron, ¿no? ACV isquémico, un infarto, una hemorragia, un tumor, un parásito, ¿no? También de repente alguna causa infecciosa, ¿no? Una meningitis, una meningoencefalitis, ruptura de un aneurisma, hiponatremia, hipoglicemia, hipernatremia, hipocalcemia, etcétera, como me han mencionado. Fiebre también, muy bien. Y traumatismo craneoencefálico, todos muy bien. Muy bien. Es importante dentro de los exámenes que se solicitan, naturalmente, todos los que ustedes han mencionado, y solo mencionarles, por ejemplo, que una tercera parte de los pacientes con estado epiléptico tienen una lesión cerebral aguda. Una tercera parte de los pacientes con estado epiléptico tienen una lesión cerebral aguda, sea un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, un tumor, un hematoma postraumático, etc. Otras entidades en nuestro país, como parasitosis o tuberculosis, son posibles también, ¿no? En el escenario de pacientes con VIH, las infecciones oportunistas también son causas. Y otra cuarta parte tienen estado epiléptico sintomático remoto, no sintomático agudo, sino remoto. Quiere decir que ya ha tenido una lesión antigua y en base a esa lesión hace la crisis epiléptica. En cambio, otros han tenido un cerebro sano, pero debutan con alguna lesión como este ACV hemorrágico tan cortical que puede llevarlo a una crisis epiléptica. Pero vayamos al paciente, ¿de acuerdo? El paciente tenía una tomografía así. Aquí ustedes tienen los cuernos frontales, los ventrículos laterales, el septum lucidum, que se ve claramente aquí, la cabeza del núcleo caudado a uno y otro lado, el tálamo, esa forma ovoide, como se aprecia aquí, en donde el pulvinar se separa en uno y otro lado. Tenemos el núcleo lenticular, y entre estas estructuras de núcleos basales se desarrolla la cápsula interna, el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. En anatomía, en neuroanatomía, le llamamos brazo anterior o brazo lentículo del núcleo lenticular caudado. Brazo lentículo caudado o brazo lentículo talámico para el brazo posterior, ¿eh? Lentículo talámico, brazo posterior, este negrito. Lentículo caudado, brazo anterior, este negrito de acá. Que se ve muy bien así, con este encuentro entre los dos brazos, que es la rodilla de la cápsula interna. Recordar que la rodilla representa el paso de las fibras de la vía piramidal, pero específicamente el córtico nuclear, es decir, para los núcleos de los pares craneales. De allí el nombre de córtico nuclear. Va de la corteza a los núcleos de los pares craneales tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, ¿no? Y el brazo posterior en sí mismo corresponde a las fibras piramidales, primeras neuronas, que van luego a formar el fascículo córtico-espinal directo y cruzado para las extremidades, músculo de tronco, etc., ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta. Esta marca serpiginosa corresponde a la sustancia gris, como ustedes lo están observando aquí, y esto más oscurito es la sustancia blanca, ¿no? Aquí tenemos los cuernos occipitales, y aquí están los plexos coroideos calcificados. Eso es normal. Y este paciente no tenía nada remarcable en la tomografía. Todos los cortes demostraron normalidad. ¿De acuerdo? Porque alguien me pidió tomografía. Muy bien. ¿Qué más me pidieron? Hemograma. El hemograma sí estaba patológico. El hemograma mostraba leucocitosis, ¿no? El hemograma era anormal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver los otros resultados, ya ustedes me dijeron, y les digo, el hemograma salió con leucocitosis. Se le había pedido también, como estaba con 38,4 y después subió la temperatura, la proteína C reactiva estaba elevada, los electrolitos salieron normales, el perfil de coagulación también salió normal. Entonces, los electrolitos no mostraban hiponatremia, la glucosa salió normal, el perfil de la glucosa salió 115, el perfil de coagulación era normal. La leucocitosis con elevación de la proteína C reactiva. Bueno, recordar que también en sí mismo un estado epiléptico puede hacer incrementar el número de glóbulos blancos, por si acaso.
pero no te eleva la proteína C reactiva. Esto podría indicar un problema infeccioso, ¿no? Los electrolitos sí estaban normales y es muy importante, como ustedes solicitaron, es muy importante porque un desequilibrio de ellos, sobre todo el sodio, puede llevar a convulsiones. Y una mala corrección del sodio puede llevar también a una catástrofe como la mielinolisis continua. Es decir, si el sodio está bajo, está por ejemplo en 125 y tú alegremente lo llevas a 150, más de 12 miliequivalentes en menos de 24 horas, le cambia la molaridad a los axones que se mueren, se rompen, ¿no? Y eso se llama mielinolisis. Donde hay más axones es en la protuberancia y se nota después la secuela de cuadriplejía o cuadriparesia. Hay que tener mucho cuidado en la corrección del sodio. Puede dejar secuelas neurológicas. ¿De acuerdo? Vamos bien. Entonces, usted ya está avanzando en su diagnóstico. Ha propuesto muy bien. Han pensado muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Tienen alternativas. Le hacen que una punción lumbar, le piden una radiografía para descartar una neumonía aspirativa, ordenan una resonancia magnética nuclear funcional, ordenan cultivos e inician antibiótico terapia. Ustedes me dicen. Y ya espero sus respuestas aquí. Katia nos dice la A, unas 3, 4 respuestas. A ver, pongo las alternativas y vuelvo ahora al chat. ¿Qué hacemos con Roberto? Nuestro paciente Roberto, 73 años, desde hace 3 días. La señora lo había notado un poco extraño, no estaba activo como siempre, con dolor de cabeza, y entonces lo lleva al hospital y lo notó pálido por la mañana. Y al llegar al hospital justo nota que se sacude en el carro, ya ella se desespera y ingresa a la emergencia. Se le socorre, se le coloca diazepam, no le pasa. Se le coloca fenitorina, no le pasa la crisis. Y hemos decidido en este caso hablar con el neurólogo y el intensivista, quienes proponen propofol. Vamos a anestesiarlo al paciente para silenciar su corteza cerebral, porque ahorita está en mucha descarga epiléptica. Muy bien, pero ya a este paciente se le toma su tomografía, salió normal. El hemograma es patológico. Tipo de coagulación sangría, normal. Tipo de protrombina, tipo parcial de tromboplastina, normales. Y electrolitos, sodio, todo salió normal. Su análisis de gases arteriales también había salido dentro de los parámetros. Ligera acidosis. Muy bien, volveré entonces al chat para ver su respuesta. Entonces, Katia nos dice la A por la proteína C y la leucocitosis, y además hay otra alternativa que nos dice la de ordenar cultivos e iniciar antibiótico terapia. Muy bien, estas dos son las alternativas más coherentes, ¿no? Porque es un paciente con fiebre, y entonces uno dice, bueno, le ordeno cultivos e inicia antibiótico terapia. Antes de darle los antibióticos le puedo ordenar cultivos. Y otro dice, no, mejor le hago una punción lumbar, porque he notado leucocitosis y proteínas C reactivas. Pero el que dice D dice, claro, pero eso no quiere decir de que tenga un problema en el cerebro. Entonces yo le ordeno solo cultivos e inicio antibiótico terapia. Pero acá dice, no, yo le pido punción lumbar porque tiene leucocitosis, proteína C reactiva ¿y qué? ¿Cómo defendería? ¿Y por qué le hacemos punción lumbar? Porque para los dos casos, si solo le hago cultivo sin punción, bueno, igual no tiene leucocitosis y tiene su proteína C reactiva. Pero ¿qué me llevaría a hacerle punción lumbar de todas maneras? ¿Qué me dirían ustedes? Descartar probable meningitis. Ya nos vamos acercando, la respuesta está bien, Ismael y César, correcto, van replanteando. Descarta la meningitis, sí, ya los tres están muy bien. Pero ¿por qué piensan en meningitis? Esa sería la pregunta de fondo. Ya nos acercamos un poquito más, un escalón más arriba. César lo dice porque además tiene dolor de cabeza. Claro, pero la fiebre también da dolor de cabeza.
Es un adulto de 73 años. ¿Qué más lo puede hacer convencer a usted que están frente a un proceso infeccioso del sistema nervioso central? Solo falta un dato, quizás el más importante. Y nunca se olviden que lo trajo a la emergencia. ¿Qué lo trajo a la emergencia? La cefalea, ya. ¿Y qué pasó en la emergencia? La desviación de la mirada, ya. ¿Y cuál es el cuadro que lo está llevando a todo ese deterioro? Si fuera una fiebre por algún otro foco externo al sistema nervioso, es más difícil que el paciente haga convulsiones, ¿no es cierto? O sea que uno se orienta a descartar un problema del sistema nervioso infeccioso por la fiebre, todo, pero además, como bien han puesto ustedes, por el dolor de cabeza, por la cefalea. Está bien por la desviación de la mirada, pero por las convulsiones, ¿no? Entonces, ese cuadro ya no es tan puro, pues, de un problema sistémico, ¿no? Debe haber un problema local en el sistema nervioso porque ha convulsionado el paciente. No convulsionan de sí porque sí. Alguien me diría, pero la fiebre, doctor, bueno, no era muy alta. Pero la fiebre, doctor, insiste, pero la fiebre es causa de convulsiones en niños, sobre todo en niños. En adultos mucho más difícil. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos bien. Vamos a ver qué pasa con nuestro paciente. Sí, le hacemos punción lumbar. Y acá está. Entonces estaba ya en sala de UCI 2 días febril. Se propone tratamiento antibiótico y antiviral, proponen los médicos, y ya le habían hecho la punción lumbar en ese momento, ¿no? Se le coloca al paciente en el cúbito lateral izquierdo, se hace la asepsia, antisepsia, se le coloca en posición fetal, se separan los espacios bien, se marcan y se limpia excéntricamente el campo a nivel lumbar para poder penetrar la aguja, ¿no es cierto?, de 18 a 20 de calibre para poder hacer una punción lumbar. Además, más confiadamente, ¿por qué? Porque la tomografía era normal, ¿no? Y más confiadamente también porque no tenía plaquetopenia. Recuerden que cuando un paciente tiene problema de coagulación, no podemos hacerle punción lumbar. Entonces, es muy importante todo lo que hemos estado hablando para ir en el paso sucesivo. Si hubiera tenido plaquetopenia o hubiera tenido, por ejemplo, algún problema hemorragíparo, entonces no podemos hacerle punción lumbar. ¿De acuerdo? Tienen que tener precaución por ello. Tenía 271 células linfomonocitos, monocitos, y las proteínas estaban en 471 miligramos por litro. Recuerden ustedes que los linfocitos son 0 a 5 en el adulto, de manera que estaban aumentados, porque hasta 5 es lo máximo. Y las proteínas son de 15 a 45 miligramos por decilitro, o si es en litro, sería de 150 a 450. Entonces estaba levemente aumentada, no mucho, levemente aumentada las proteínas, porque el máximo es 450, tenía 471. ¿De acuerdo? Y a las pocas horas, usted recibe, porque había solicitado también, un PCR reactivo para herpes simple en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del paciente una vez que ya usted tiene aquí? Es un estado epiléptico, sintomático agudo, porque no lo tenía antes, no había tenido epilepsia antes, secundario a qué? A un herpes simple. Ya su diagnóstico final clínico sería encefalopatía, encefalitis, herpética. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso es porque si fuera bacteriano, esto tendría que ser monomorfonucleares, polimorfonucleares. Y además las proteínas estarían muy aumentadas en un proceso bacteriano. ¿De acuerdo? Entonces, este líquido cefalorraquídeo, a predominio de monocitos y con escasas proteínas aumentadas, es más tributario de una encefalitis. Pero además se hizo la reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Para el herpes simple, que salió positivo en el paciente. Muy bien. Pero ahí no acaba todo. Entonces, ¿qué se le hizo al paciente? Estaba en unidad de cuidados intensivos y se le monitoriza su electroencefalograma, ¿no? El electroencefalograma, ¿no?, tenía unas descargas, su presión,
que relataba pues el estado epiléptico, y a las 24 horas se decide bajarle el propofol, y se desorganizó el electroencefalograma, comenzó a tener nuevamente alteraciones eléctricas con el temor de que volviera a convulsionar. Entonces se vuelve a incrementar la dosis de propofol y se agrega además levetiracetam, que es un fármaco antiepiléptico, y ácido valproico también no venoso, ¿no? Con la finalidad de controlar. Así que después de 24 horas, nuevamente van disminuyendo el propofol, y ya el electroencefalograma, teniendo levetiracetam y el ácido valproico, está mucho mejor. Estas son las ondas alfa que ya indican que el paciente está mejor, inclusive despierto, ¿no? Y después de estas horas, casi a las 72 horas, el paciente despertó, ¿no? Ya más controlado. Todavía bastante decaído, pero más controlado, ¿no? Eso es el electroencefalograma del paciente. Así se le monitoriza. Estaba en descarga de supresión, se le disminuyó el propofol, se confiaron, no, otra vez, y se le agregaron 2 antiepilépticos a la fenitoína que ya tenía. Y hay que recordar que 2/3 de los pacientes con estado epiléptico no tienen historia previa de epilepsia. O sea, muchos van a llegar y no son epilépticos, pero debutan como estado epiléptico. Y pueden ser, como ustedes bien me han dicho, ACV isquémico, hemorrágico, ¿no? Un TEC, o encefalitis viral, o una hiponatremia, una hipoglicemia, etc. 30% de los pacientes, y esto es sumamente importante también, tienen estado epiléptico por abandono de tratamiento, porque ya son epilépticos, pero se confían y abandonan el tratamiento. Acá abajito les he puesto una dirección que es un artículo para buscar, un artículo que está en PubMed, donde están todas las diferentes causas de los pacientes que debutan con estado epiléptico, ¿no? Dentro de ellas está pues la encefalitis herpética también. Recuerden que el estado epiléptico, si se prolonga, entonces va a producir lesiones neuronales irreversibles, o lesiones pulmonares, también cardíacas, problemas de función pancreática, radiomiólisis, etc. Muy bien, pero nos dicen, y ahora, ¿cuál es el pronóstico, no? Roberto aún luce débil, pero usted está contento, ¿no? Que él está vivo. Pero la pregunta es, ¿qué pasará con Roberto más adelante? Realmente, ¿cuál será su pronóstico? Y entonces, el pronóstico es altamente dependiente de la causa. Menos del 5% de los pacientes mueren si es por abandono de tratamiento, ¿no? O sea que ya era un epiléptico, pero abandonó el tratamiento. De ellos, menos del 5% mueren. Más bien, si es por una lesión aguda, como las que hemos hablado, 30% mueren. O sea, es alta la posibilidad de muerte cuando es por una lesión aguda, que cuando es por un abandono de tratamiento. Eso siempre la familia les pregunta, ¿no? Y hay que ser bien claro. Siempre conversar, ¿no? Con bastante diligencia y basándonos en la medicina basada en evidencia, donde se tienen todos los datos, ¿no? Porque ya son pacientes que se han seguido. Y entonces, ¿hasta cuándo seguirá con antiepilépticos o se le puede retirar una vez que cese el proceso viral? Esa es otra pregunta que siempre te va a hacer con la familia. ¿El paciente está con levetiracetam, está con valproato, hasta cuándo va a tomar, o solo ya cuando sale de alta de aquí ya no le damos, le retiramos todo? No, tienes que hacer tus decisiones basadas en evidencia. Con una crisis, una sola crisis en un paciente, sin que llegue a estado epiléptico, ¿eh? Con una sola crisis que tenga un paciente en su vida, la posibilidad de una nueva crisis en los próximos 10 años es menos del 20%. Pero Roberto no ha tenido una crisis común y silvestre. Él ha tenido un estado convulsivo, sintomático agudo. Así que la posibilidad de una nueva crisis aquí es alta, es alta. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces la pregunta es, en comparación con una crisis de corta duración, ¿en cuántas veces aumenta el riesgo de una nueva crisis epiléptica la presencia de un estado epiléptico? A ver, ustedes intuitivamente me dirán 1, 2, 3, 4 veces. Es decir, no es como el otro caso, ¿no? En que tiene una crisis corta, bueno, en los próximos 10 años
un 20%. Pero en este caso, en que sí es por una crisis de estado epiléptico, ¿cuántas veces más aumenta versus la población general o de crisis, o que haya tenido una crisis de corta duración? ¿Cuántas veces aumenta el riesgo de que presente una nueva crisis? ¿Cuántas veces creerán ustedes? Díganme un número que ustedes consideren intuitivamente. ¿Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces más? Una vez, dice Ismael. 2 veces más, dice Katia. Diana nos dice la vez 2 veces más. ¿Nadie más? Estuvieron muy cerca. Es 3 veces más. 3 veces más. Entonces, 3 veces más el riesgo de que un paciente con estado epiléptico tenga crisis, una nueva crisis, en comparación de aquellos que tienen una crisis corta por primera vez. Entonces, es grande el riesgo. Entonces hay que medicarlo. Y a veces la medicación son por 3, 5 años, si es que no es de por vida. Muy bien, continuamos. Esto es lo que les traía entonces para el desarrollo de lo que es el estado epiléptico y conversar sobre todo lo que ustedes consideren preguntar en referencia a lo que viene a ser la epilepsia o ya en particular el estado epiléptico. Muy bien, quedo a sus órdenes entonces. Gracias por haberme ayudado a resolver el caso, que creo que lo he hecho bastante bien. Y con esto no se va a olvidar cómo se debe de actuar frente a un paciente, ¿no?, con estado epiléptico. Muchas gracias, doctor, por su ponencia interactiva. La verdad ha sido de muy provecho para nosotros. Ahora sí vamos a continuar con las preguntas. Chicos, Claro. si alguien tiene preguntas, puede escribirlas en el chat o encender su micrófono para que el doctor pueda resolverlas. Sí, con todo gusto. Con todo gusto, cuando ustedes consideren. Quieren hacerlo a través del chat o con el micro, no hay problema. Bueno, es importante en este caso, dentro de lo que es la metodología de enseñanza, la participación de ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que con el caso que hemos visto, ustedes se van a acordar siempre, ¿no?, de varios detalles cuando ya estén en la actuación frente a un paciente con estado epiléptico, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mientras le he puesto la benzodiazepina, voy completando mi historia, estoy atento a los resultados, estoy repasando ya cuáles son las causas de debut de estado epiléptico. Además de ello, estoy atento a si tiene temperatura alta. Y si es así, debo de hacer una punción lumbar. Sí, infección vírica fue, Ismael, encefalitis herpética, ¿no? Fue el diagnóstico final del caso. Doctor. Por eso, sí, César, sí. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Yo tengo una duda, doctor. Justo ahorita estoy estudiando, psiquiatría, estamos estudiando el curso, y me ha llamado la atención el efecto del litio sobre el cerebelo, que puede causar una lesión cerebelosa irreversible. Ahora, llevándolo al campo de la neurología también, me hace acordar mucho al efecto de la fenitoína, que también causaba una lesión cerebelosa irreversible. Ahora, en estos pacientes, por ejemplo, en un paciente que esté tomando litio, ¿estaría quizás contraindicado la fenitoína? Porque algunas veces leí que la fenitoína, en un paciente que de por sí ya tiene una lesión cerebelosa, ¿no se le debería indicar? ¿Sería una contraindicación absoluta? No, a ver, en la combinación de variables, es decir, pensando un paciente en estado epiléptico que debute por primera vez y que justo y precisamente esté tomando litio, pues va a ser raro, es infrecuente, ¿no? Pero en el supuesto negado que sí encuentres alguna vez un paciente que justo esté consumiendo litio y tenga un estado epiléptico, tú te vas a preguntar y entonces, ¿le doy o no fenitoína? La respuesta es sí, le debe de dar, porque es una emergencia, en primer lugar,
Y en segundo lugar, es un uso agudo nada más. Es decir, en este caso, la fenitoína en el día que use no le va a acentuar su problema cerebeloso de ninguna manera. Es más, cuando nosotros tenemos pacientes en fenitoína ya en tratamiento crónico, si es un niño o un adulto que esté con 1 mes, 2 meses, 3 meses, fenitoína no le produce un efecto así. Es el uso, ¿no? Pasado el año para adelante en que presentan los efectos de hipotrofia cerebelosa en caso de fenitoína. Así que sí, sin miedo, un paciente que llegue a la emergencia deben de darle, a menos que sea alérgico a fenitoína. Eso sí, y hay alérgicos a fenitoína, hacen inclusive Johnson, ¿no? Hacen reacciones severas a veces cuando son alérgicos. Entonces usted no le puede indicar fenitoína. Ya la familia a veces sabe, doctor, ¿sabe qué? Fenitoína no, porque mi familiar hace unas lesiones severas, la vez pasada casi se muere con unas lesiones en la piel, ¿no? Entonces allí sí no podemos usar. Allí tenemos que usar ácido valproico endovenoso que tenemos en INCA, y si no se consigue hay que pasar directo a seno orbital, ¿no? Porque tenemos que yugular la crisis, ese es el asunto, ¿no? Pero sí se le puede indicar agudamente, no hay problema. Gracias por tu pregunta, es una muy buena pregunta. Doctor, tengo una pregunta respecto al diagnóstico. Encontré que la epilepsia es una enfermedad que 1 de cada 5 pacientes son mal diagnosticados, ya que se les confunde con otros diagnósticos como el síncope o también el síndrome psicógeno. Entonces, así en su práctica clínica, en su práctica diaria, ¿qué nos recomendaría tener en cuenta? Algo así, por ejemplo, como el tiempo de episodio, para tenerlo en cuenta y no cometer estos errores de mal diagnosticar. Claro, tu pregunta es muy importante. Es muy importante porque abre lo que viene a ser el abanico de posibilidades diagnósticas a considerar. Hay los llamados trastornos paroxísticos o epilépticos, por ejemplo, ¿no? Que inclusive son mayores que las propias epilepsias. Me refiero a los casos, por ejemplo, de síncope, efectivamente, lipotimia, por ejemplo, u otros casos que no tienen que ver con la epilepsia, pero que se les parecen, ¿no? Las propias convulsiones febriles están allí, y también otros casos, sobre todo más en los niños, ¿no? Pero para diagnosticar bien la epilepsia, yo creo que la epilepsia es importante la historia clínica. Ojo que estamos hablando aquí de 2 temas diferentes, ¿no? Uno es un caso de emergencia, que es el estado epiléptico, y otro es el caso de un estudio crónico de un paciente con epilepsia, ¿no? En el caso de estado epiléptico, tal como vimos, la historia clínica tiene que ser rápida, la práctica les va a enseñar a sustraer lo más importante y luego se va completando. Y luego en piso se tiene que hacer la historia extensa, como siempre, ¿no? Pero en el caso de un paciente con una epilepsia ya crónica para estudio, lo más importante es la historia clínica. La anamnesis y los antecedentes son importantísimos, ¿no? Entonces, en la práctica habitual del médico, tiene que hacer una buena historia clínica, por ejemplo, ¿no? Preguntando los antecedentes prenatales, natales, postnatales, que son importantísimos, ¿no? A veces la madre ha tenido amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, o ha tenido uso de fármacos. De otro lado, al nacimiento ha habido un problema de sufrimiento fetal, de pronto tuvo preeclampsia, o al momento del parto hubo problemas para nacer el bebé, calcularon un peso y tenía un peso mayor, tuvo que pasar a cesárea, ¿no? Eso es importantísimo. U otras veces hizo hiponatremia, hipoglicemia y hace crisis. O hizo una sepsis porque la madre tenía infección urinaria, etcétera, y el niño hace también una sepsis y hace un problema de una meningitis al momento de nacer y queda con secuelas. Entonces la historia clínica es fundamental, ¿no? Fundamental. Ahora, en la pediatría, ya en la parte pediátrica, pues ustedes cuando sean médicos van a ver las 4 grandes especialidades desde su primer día, ¿no? Ya están sentaditos en el escritorio de su centro de salud y les llega su primer paciente. La gran mayoría de los que llegan son los niños, ¿no? Entonces, van a haber bastantes pacientes pediátricos. Pero yo no soy pediatra, no. Tú eres un médico general que sí puedes ver pacientes quirúrgicos, ginecológicos, niños y también esto tiene que ver adultos, ¿no? Entonces, esas son las competencias con las cuales tienen que salir. Llegan niñitos y deben recordar de que las epilepsias en la edad pediátrica son edad dependientes.
Por ejemplo, un niñito que tenga como una flexión de su cuerpo hacia adelante, a manera de una sacudida o espasmo y luego llora, eso puede ser un síndrome de West. Y eso se presenta antes de los 3 añitos, se presenta a los 6, 7 meses, 8 meses, pero ya no se presenta en grandes. Por ejemplo, nunca vas a ver un West a los 4 años, 6 años, 8 años, porque son epilepsias edad dependiente. Igual, una ausencia se presenta alrededor de los 6, 7, 8 años. Nunca la ves a los 2 años, 3 años, no hay. Entonces, son manifestaciones edad dependientes. Las mioclonías, que son sacudidas, a veces están con el lapicero o el celular y lo botan, ¿no?, intempestivamente, son generalmente en los adolescentes, alrededor de los 13, 14 años, ¿no? Entonces, en realidad las epilepsias en la edad pediátrica son edad dependientes y ayuda mucho allí siempre aprender de ello, y con eso uno lo puede sujetar y diagnosticar, ¿no? Sin embargo, sí pueden haber casos que no son epilepsias, como bien mencionaba los síncopes. Muchas veces relacionados, por ejemplo, a casos de hipoglicemia también. A veces no desayunan bien y pierden el conocimiento. Otros casos por la hipotimia, por hipotensión arterial. Entonces, sí, allí se afina mucho la anamnesis y luego ya se hacen los exámenes auxiliares correspondientes, dentro de ellos el electroencefalograma, que nos puede demostrar ondas epilépticas o no, ya con la sospecha de clínica que hemos tenido. Muy bien, gracias por tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Bien, chicos, si ya nadie más tiene ninguna pregunta, me parece que no, doctor, todos están agradeciéndole, quizá puede leerlo también en el chat. Gracias por su ponencia. De verdad, la Sociedad Científica de Medicina de ICA y también el Comité SPA son muy agradecidos. Esperamos próximamente contar con su compañía también para una próxima ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Felicitaciones. Gracias, yo quedo encantado. Como siempre, a disposición de ustedes cuando me convoquen, allí estaré. Muy amables. Buenas noches. Pasen buen domingo. Gracias, doctor. Bien, chicos, vamos a poner el post-test en el grupo, ya lo estoy poniendo. Van a tener 20 minutos como máximo para poder desarrollarlo. Después ya no vamos a abrir nada. Así que